por esta frecuencia, aquí en Radio Mujer. Continuamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:09. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. Te recuerdo nuestras vías de comunicación por si quieres hacer alguna participación. Ya escuchaste, el día de hoy estaremos hablando acerca del sentimiento de realización o bien, en su contraparte, de sinsentido de la vida. Si quieres participar con nosotros en el programa del día de hoy, tienes los siguientes medios de contacto: los teléfonos para Guadalajara 3122-1190, 3647-1883 y el número WhatsApp, el número celular, nos puedes enviar WhatsApps, es el 333-822-3208. También, si quieres participar por el regalito del día de hoy, se trata de un libro que se llama El Espíritu de Córdoba. Es una visión novelada de la cultura árabe judía y su profunda concepción del hombre y del mundo. Si quieres participar por este obsequio también, únicamente tienes que comunicarte por estas vías y contestarnos a la pregunta del día de hoy. ¿Qué te parece, José Luis, si preguntamos, en su opinión, de qué depende el poderse sentir realizado? ¿Te parece bien? Que le da sentido a la vida, algo Sí, alrededor de eso, ¿no? sí, ¿qué es, desde tu punto de vista, qué es lo que puede mantener un sentido en la vida de las personas, o de qué depende que una persona pueda llegar a sentirse realizada? Compártenos tu opinión al respecto y ya estarás participando por el libro. También recordarte que ya está muy cerca estos eventos que ahora por primera vez van a ser simultáneos, un evento aquí en Guadalajara y otro también en Austin, Texas. En Guadalajara, tú ya lo conoces, se llama Salud, Mente y Cuerpo. Ambos son una serie de conferencias. Aquí en Guadalajara se estará presentando Alicia Soltero, el doctor Gilberto Priego, el doctor Oscar Bañuelos, Alex Sánchez y el doctor Mario Alberto Aguilar. Ambos tendrán lugar el día sábado 24 de octubre a las 9 de la mañana. Aquí en Guadalajara, sería a partir de las 9 de la mañana en el Salón Regional, en la planta alta de Expo Guadalajara. En Austin también es el mismo día, también es una serie de conferencias, pero si tú quieres saber quiénes se van a presentar, los horarios, etcétera, etcétera, únicamente tienes que pedir la información al siguiente número: 512-672-8657, repito, 512-672-8657, o bien en Facebook, Radio Mujer Austin 95.1 FM. Y bueno, pues nosotros ya entrando de lleno al tema del día de hoy, en realidad es difícil pensar que pero digo, de un muy buen tiempo para acá, se ha venido como un discurso a propósito, y te lo hemos subrayado en muchas ocasiones, ¿no? Que si del éxito, el liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que gustan en los libros de superación personal. Esto, de pronto, ofrece una visión muy lineal y muy reducida de lo que podría experimentarse como un sentido en la vida. En realidad sería un error pensar que una persona va a continuamente a vivir con esta sensación de realización. Son pequeños momentos y son momentos también fugaces. No nos puede durar, a lo mejor podemos conseguir algo y esto que hemos conseguido puede que nos dure por el resto de la vida, pero esa sensación de haberlo conseguido, esa emoción no nos va a durar toda la vida, va a irse modificando. Entonces no es que una persona tenga un objetivo único en la vida. Y bueno, incluso podríamos entrecomillar lo de objetivo, porque
no es un objetivo. Si nos ponemos muy claros y muy quisquillosos, nos vamos a dar cuenta de que aunque nosotros nos demos motivos para explicarnos por qué estamos donde estamos y por qué hacemos lo que hacemos, o con que podamos justificarlo con un poco de contexto, si tú te sigues preguntando más atrás, por ejemplo, ¿por qué te dedicas a esto? Bueno, pues vamos a pensar, ¿por qué te gusta ayudar a las personas? ¿Y por qué te gusta ayudar a las personas? Pues porque a ti te enseñaron que eso era lo bondadoso. ¿Y por qué quieres ser bondadoso? Si tú te vas así cada vez más y más a fondo, vas a encontrar que habrá un punto en el que no puedas dar respuesta a eso y simplemente es porque te da la gana. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del sentimiento de realización o de sinsentido de la vida. Te recuerdo, tenemos un obsequio para ti, se trata del libro El Espíritu de Córdoba. Es una, como te comentaba en el corte pasado, una visión novelada de la cultura árabe, judía y su profunda concepción de el hombre y el mundo. Si quieres participar, únicamente tienes que comunicarte por cualquiera de nuestras vías y contestarnos a la pregunta: ¿qué crees? ¿De qué crees que dependa que una persona sienta este sentido en su vida, este sentido de realización? Y ya estarás participando en nuestros medios de comunicación 31 22 11 90, 36 47 18 83, los teléfonos para Guadalajara. También tenemos un celular, puedes enviarnos un WhatsApp al 333-822-3208. No olvides ponernos tu nombre si es que quieres participar. También recordarte que el próximo lunes 12 de octubre Radio Mujer, la Arquidiócesis de Guadalajara y Arquiradio te invitan a escuchar la programación especial de la Llevada de la Virgen de Zapopan a su Basílica Romaría 2015. A las 5 de la mañana se iniciará la transmisión con la misa de salida desde la Catedral de Guadalajara y estará hasta la 1 de la tarde con reporteros, tradiciones y reflexiones sobre la Romería de la Virgen de Zapopan. Sí, también avisarte, por supuesto, que este lunes, que el lunes 12, este mismo lunes, no habrá entrega de regalos, pero a partir del martes lo puedes hacer como de costumbre, de 12 a 1 y de 5 a 6. Entonces, bueno, pues ahí están los avisos y regresando al tema que nos atañe el día de hoy. Decíamos entonces, no es que una persona tenga este último objetivo. Si nos vamos rascándole y rascándole y rascándole entre los motivos que le damos a nuestro hacer o a nuestro existir, en realidad va a llegar un punto en que ya no nos vamos a poder contestar. Y en ese punto hay dos opciones: o atribuirlo a algo que simplemente nos imaginamos que, pero no tenemos ninguna certeza de ello, o llega como este reconocimiento de que lo hago porque quiero, simple y sencillamente, no por ningún otro motivo, porque tenemos muchos caminos posibles, tenemos muchos destinos posibles, vamos tomando unos a lo largo de la vida y es cierto, están limitadas, entre comillas, nuestras posibilidades de cierta manera, pero dentro de esas posibilidades que sí tenemos, nos movemos entre ellas simple y sencillamente hacia donde nos dicta nuestro deseo. Entonces, siempre que vamos rascándole hacia abajo, está eso, está que lo hacemos porque queremos, y lo hacemos porque por un querer que desconocemos además, porque llega un punto en que decimos, no sé. ¿Y por qué te gusta esto? Porque es muy brillante. ¿Y por qué te gusta lo brillante? Porque no sé, simplemente me gusta, ¿no? Ya una vez llegando casi al fondo decimos, no lo sé, simplemente es algo que prefiero, o simplemente con esto me siento cómodo, con esto no, ¿por qué? No sé. Habrá, mientras esté ese deseo que apunta hacia afuera,
esto nos permite continuar moviéndonos y esto nos permite ir relanzando el deseo, como generando nuevos objetivos, nuevos pretextos para seguir viviendo, porque la realidad es que es simplemente el gusto de vivir lo que nos mueve. Cuando no está esto, entonces empieza a sentirse un vacío verdaderamente. Cuando no hay un deseo de vida fuerte que nos mantenga en la marcha, entonces se empieza a experimentar un vacío y un sinsentido muy fuerte. Ojo, esto no se trata únicamente, cuando digo sobre la marcha, no me refiero a estas personas que hacen como hasta atiborrarse, llegar en la noche a su casa cansados, caer tumbados y para empezar otra vez ya con la agenda saturada. Muchas personas, porque esto es nada más como un obligarse a, muchísimas personas perfectamente funcionales, quizás si tú piensas en un sinsentido de la vida, te imagines a alguien deprimido, te imagines a alguien, bueno, ya está tomando medicamentos, que no quiere trabajar, que no quiere salir, que no ha hecho nada de su vida. Y esto no es el único escenario en lo que lo podemos encontrar. Hay muchísimas personas que tienen su agenda llena, que han hecho aparentemente muchas cosas, que pueden lucir bastante productivos, si lo queremos ver a nivel sociocultural, pero no disfrutan ni un poco lo que hacen y no tienen ni siquiera ese un poco sentido de por qué están ahí. Es como si nada más en un abrir y cerrar de ojos hubiesen aparecido ahí y verdaderamente no saben por qué están parados, nada más como que van con el vuelo, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ya es un ir con el vuelo y no detenerse, porque saben que si se detienen se van a encontrar con ese vacío y, bueno, por lo mismo se van pisando los talones. Y es que este vacío va alrededor de pensar en el sinsentido de la mayoría de las cosas que hacemos, ¿no? Por ahí hay un dicho, ¿no?, que anda girando por ahí que dice: trabajamos por dinero que no vemos para comprar cosas que no necesitamos, ¿no? ¿Qué sentido va teniendo muchas de las cosas que vamos haciendo en el día a día, ¿no? Usted ya llegó al punto en el que efectivamente ya ni siquiera vemos el dinero, ¿no? Ya se nos deposita, se nos dice que tenemos dinero, se nos dice que tenemos una hipoteca, se nos dice, y no lo alcanzamos a ver cuajado en las más de las veces, porque siempre vamos quedando con esta sensación de que debemos, ¿no? Trabajamos y trabajamos y debemos. Y nos compramos cosas que realmente no necesitamos, como, bueno, ahorita la inundación de todas estas como gadgets, ¿no? Todas estas cosas tecnológicas que definitivamente no es algo necesario para vivir y a veces mucho menos necesario para disfrutar, sino que nos acaban ocluyendo la posibilidad de disfrutar en muchos otros sentidos. Entonces, si nos ponemos a hacernos la pregunta, como rascándole mucho, ¿por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Por qué estoy trabajando aquí? Igual le podríamos decir, bueno, pues es que si no trabajo, pues no voy a vivir, no puedo vivir. ¿Con cuánto realmente podríamos vivir? ¿Realmente eso es lo que querríamos hacer de nuestra vida? Porque al final de cuentas, digo, vamos a perecer en algún momento. Si nos ponemos a preguntarnos demasiado esto, seguramente vamos a encontrar un sinsentido. Y esto, en muchos sentidos, en el momento en el que hablamos sobre los nihilistas, se decía, ¿para qué hacemos cualquier cosa si de todas maneras vamos a morir, ¿no? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué de lo que yo estoy haciendo va a quedar en 100 años? En 500 años, en 1000 años. ¿Qué sentido tiene el esfuerzo que yo aporte el día de hoy para la eternidad? Ninguno. Si nosotros nos ponemos a pensar cuánto tiempo lleva existiendo el planeta y cuánto tiempo llevamos existiendo nosotros, nos vamos a dar cuenta de lo insignificantes que somos. Aún así, le vamos sumando importancia a lo que hacemos, a la ropa que traemos, al trabajo que tenemos, al carro que conducimos. Y esto es un sentido comprado. Esto es algo que nosotros nos vamos inventando con tal de obtener un cierto nivel de aprobación y a veces un marginal resultado de placer, ¿no? Ahí es en donde, si nos ponemos a pensarle mucho, tal vez nos vamos a encontrar con cosas que no nos agraden, ¿no?
así como tú lo estabas diciendo, Gaby. Si estamos tanto tiempo ocupados, pues bueno, como que tiene mucho sentido, ¿no? Es que yo trabajo y trabajo y trabajo y bueno, pues eso es lo que se tiene que hacer. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Cuál sería el sentido de hacer todo eso? Bueno, pues es que para que los demás para que mis hijos tengan una educación y para que hagan todo lo... A ver, ¿pero en serio? ¿Todo eso? ¿No? Realmente preguntándonos muy a profundidad, ¿es todo eso necesario? Todo el tiempo que dedicamos a nuestro trabajo, todo el tiempo que dedicamos a ese tipo de actividades, ¿realmente me están redituando? Y, como le digo, podemos caer en este sinsentido. A veces sin pensarle tanto o a veces en el hastío. Pero lo que tendríamos que entender de esta reflexión es que el sentido que nosotros le vamos dando a la vida nos lo inventamos. No es algo que exista como tal. Y por lo tanto, no podemos medirnos en comparación con alguien más. ¿Por qué? Porque entonces, si nos vamos hacia esta parte del dinero, pues entonces los millonarios son las personas más exitosas del mundo y los que deben de ser más felices, seguramente. Y todos los demás, como dicen, y el 99% de la población extra, ¿qué pasa? No, ya la tiene imposible de ser feliz. Son ideas que nos vamos comprando, son ideas ya preconstruidas que nosotros adoptamos y que le van quitando sentido y sabor a lo que hacemos, porque lo sentimos poco, porque lo vamos sintiendo como efímero, sin darnos cuenta que realmente es lo único que tenemos y que de alguna forma tendríamos que sacarle el mayor provecho. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca del sentimiento de realización o de sinsentido en la vida. Te recuerdo, tenemos el libro El Espíritu de Córdoba. Si tú quieres participar por este libro, es como un diálogo ficticio entre dos filósofos que, bueno, trata de entrever esta visión tanto de la cultura árabe y judía. Si quieres participar por este regalo, únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías y contestar a la pregunta de qué crees que se trate o dependa vivirse con un sentido de vida. Tenemos ya una participación. Susana González nos está diciendo, la realización no es el tener dinero, es tener el tiempo para disfrutarnos a nosotros mismos, a nuestra familia, disfrutar momentos. Muchísimas gracias, Susana. Verdaderamente hay algo muy importante que o bien se pierde en el camino o nunca llega, de hecho, a construirse, a consolidarse. Nosotros nos volvemos más complejos a partir de la cultura. Como base, nuestro único objetivo natural, digamos, como especie, es el mismo que el del resto de los animales. Naces, creces, te reproduces, mueres. Es básicamente eso, con el objetivo de preservar la especie y que la selección natural haga lo suyo, ¿no? Pero al adquirir un lenguaje tan complejo, un sistema de comunicación tan complejo, que nos ha permitido modificar nuestro medio ambiente a tal grado en donde no corremos los peligros que correríamos en lo salvaje, que no nos apegamos a las normas que nos apegaríamos en lo salvaje tampoco, que hacemos todos estos intercambios y torceduras, entre comillas, de nuestro instinto más natural, más básico. Se genera un psiquismo, se genera un pensamiento, se genera una concepción a futuro, se genera una idea de lo que es la muerte, y también se genera entonces una idea de por qué estamos aquí, ¿no? Y para qué estamos aquí. Se genera también en paralelo a las necesidades que podría tener y cualquier animal salvaje, se genera un deseo. Nosotros no únicamente necesitamos, nosotros deseamos cosas.
la gran mayoría de las cosas alrededor de las cuales nos movemos hoy en día es porque las queremos, no porque las necesitamos. Para sobrevivir necesitamos muy poco, ¿no? Con una cueva que te cubra de las tempestades del medio ambiente, con un harapo que te cubra del frío, con algo de comer muy básico, pero nosotros no nos conformamos con eso, nosotros deseamos ciertas cosas. Entonces, al generarse esto, digamos que se abre una puerta impresionante de posibilidades y de rutas hacia donde podríamos crecer, hacia donde podríamos avanzar. Pero esta puerta se ha abierto, se ha creado únicamente gracias a que nuestra cabeza ha sido moldeada por la cultura. Y este moldearnos de la cultura también tiene otras consecuencias, que son aquellas que al mismo tiempo a veces no nos permiten vivir con este gusto, con este placer por vivir. Porque muchas veces lo hemos subrayado también. Se dice, nosotros, a diferencia de los animales salvajes, no podemos guiarnos por únicamente este impulso inmediato de tomar lo que necesitamos para vivir, ¿no? Estás en el medio salvaje, si no comes mueres, si no te reproduces tu especie no va a prevalecer, tu estirpe no va a prevalecer, sino entonces nosotros no nos podemos comportar así, porque si no seríamos ladrones, violadores, seríamos como animales salvajes ahí en medio de la ciudad. Hay personas así, por supuesto, pero en general a donde apunta la cultura es a intercambiar eso. No, ahora vas a postergar, ahora vas a apuntar, por ejemplo, apunta también a evitar esta poligamia, ¿no? Vamos a estar con una sola persona. Oye, pero mis genes estarían mejor repartidos entre muchísimas personas. Pues sí, pero vas a tener algo más a cambio. Esta noción que nos aporta la cultura se llega a pervertir y convertirse en un yugo más que en un camino que nos permita disfrutar la vida. Y mira, Gaby, tenemos más participaciones, nos están haciendo llegar por WhatsApp. Les recuerdo el número 333-822-3208 y también por teléfono. Nos dice Rocío, la realización es vivir feliz, conocer plenamente la felicidad y soltar los apegos. Muchas gracias, Rocío. También nos están preguntando, a mi esposo lo acaban de despedir, está pasando un duelo laboral, coincide que tiene que terminar una tesis de maestría del tema duelo. ¿Me pudiera recomendar unos libros del tema? Señora Rosa, yo creo que si su marido está haciendo una tesis de maestría, debe de tener extra de bibliografía para hablar un poquito sobre el duelo. No entiendo muy bien la pregunta si es en cuestión de bibliografía para su tesis o si es algo como para lidiar con el duelo laboral. Y acá, realmente, esta idea de leer libros no es algo que yo pueda compartir, ¿no? Leer libros para hacernos sentir mejor o para superar un problema realmente no es el punto, ¿no? ¿Por qué? Porque los libros nos pueden traer, y pensando justamente en este sentido de realización y de lo demás, los libros nos pueden traer esta falsa sensación de lograr algo, ¿no? Por saberlo, como por haberlo visto o por ahora escuchar las palabras de alguna persona o a veces hasta por entender un poco más sobre nuestro problema. Pero no es ese el asunto, ¿no? Por ejemplo, no pasa de esta recomendación que todos dicen, no, bueno, pues es que hay que echarle ganas, ¿no? Hay que salir a trabajar, hay que salir a caminar, no hay que rendirse, porque los ganadores, bla, no vamos para ningún lado con ese tipo de pensamientos. Alrededor de un duelo, no hay otra cosa más que vivirlo, ¿no? No hay una manera aprendida en cómo vivir un duelo. Acá es importante, ahora sí, prevenirnos para cuando pasan este tipo de situaciones. No hacerlo en el momento. ¿Prevenirnos en qué sentido? En el momento en el que nosotros vamos atravesando un duelo y se puede llegar a sentir, ¿no? que la vida pierde un sentido, ya sea por el trabajo
o ya sea por una separación, o sea justamente por el fallecimiento de alguien muy cercano, lo que nos sostiene en ese momento de debilidad no es necesariamente nuestra fuerza de voluntad, sino esta red social que nosotros pudimos haber hecho a nuestro alrededor. Esto es lo que nos da, digamos, como el rebote, así como los luchadores que de repente corren hacia un lado del ring y rebotan con las cuerdas. Eso es justamente lo que nos puede aportar la mayor fuerza para volver a salir adelante. Por eso es que es tan difícil, tan difícil, si lo ponemos en un ejemplo alterno, para las personas que salen de la cárcel reintegrarse a la sociedad. Igual suena algo muy extremo, pero piénselo, una persona que pasa 5 o 10 años metido en un cuarto, y después de eso sale, se le da su libertad y se le dice que pida trabajo, pero ahora sí con el estigma de ser un ex convicto. ¿Qué puede esperar? Si no puede regresar con su familia, todas las personas que dejó atrás hace 10 años, ¿qué estarán haciendo ahora? Y esto es una de las causas más comunes por las cuales los criminales reinciden, ¿no? Tanto por una formación, lo tendríamos que pensar hacia lo perverso, como justamente por la imposibilidad de recuperar el vuelo con el que se entró a esta cárcel, ¿no? Y lo mismo podríamos pensar con el trabajo. No es porque no haya trabajo alrededor, por supuesto que está la dificultad de encontrar algo que sea adecuado para nosotros, que cumpla nuestras expectativas. Pero en el ínter, en lo que estamos haciendo eso, en lo que estamos buscando, las personas que están a nuestro alrededor, digamos las relaciones que nosotros nos hemos procurado de apoyo, no la relación del que me está cayendo encima constantemente con que haga, con que deje, con que me mueva, con que tal, sino estas personas que me pueden apoyar y me pueden otorgar un poquito de su libido, no diciéndome que le eche ganas, sino de alguna manera empujándome con el ejemplo, empujándome con sus mismas ganas, compartiéndome un poquito de su vida. Al final de cuentas, eso es lo que tendríamos que pensar. Más allá de leer un libro, acá lo mejor que yo podría pensar para poder salir de una de estas situaciones es el apoyo que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a salir un pequeño bloque comercial, regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Sin embargo, mañana continuaremos hablando del mismo tema. Todavía tienes unos minutitos para anotarte por este libro, El Espíritu de Córdoba. Nada más tienes que marcar o bien enviar un WhatsApp contestando a la pregunta ¿de qué crees que dependa el encontrar este sentido en la vida? Iba comentando a propósito de cómo se va estructurando el psiquismo a partir de la cultura. Y decíamos, hay ciertas como concesiones en donde tenemos que renunciar a ciertas cosas a cambio de obtener una gran puerta de posibilidades, un abanico de posibilidades. Pero a veces esto se va tornando demasiado lineal y entonces se asume que esto, que es un medio para, ¿por qué no matamos? ¿Por qué no robamos? ¿Por qué no violamos? Bueno, para poder tener acceso a otras cosas, para respetar al otro y entonces obtengo también algo a cambio de eso, ¿no? Obtengo también una cierta seguridad al estar conviviendo con el otro. ¿Por qué la fidelidad? Bueno, porque obtengo también a partir de eso una promesa de fidelidad del otro y esta seguridad y este grado de estabilidad que me permite acceder a otras posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es un medio que de pronto, decía yo, es como que se pervierte en el sentido de que se transforma en el fin. Es este famosísimo sufrir por sufrir, porque sí, ¿no? Porque es bueno sufrir, no. Hay ciertas cosas a las que tenemos que renunciar para poder vivir en la sociedad que nos generan un sufrimiento, porque de gusto, así si fuéramos como animalitos salvajes nada más y buscáramos nada más nuestro bienestar y nuestro gusto inmediato, decía Freud,
el ello por sí mismo, ¿no?, la parte más básica y más primitiva, está destinado al fracaso. Verdaderamente nos mataríamos a nosotros mismos. Ni siquiera los animales salvajes se rigen únicamente por eso. Hasta ellos, cuando viven en sociedad, tienen jerarquías, ¿no? Si vemos a los lobos, por ejemplo, ni siquiera los animales salvajes se rigen por eso, porque nos mataríamos en el camino, no duraríamos nada. Entonces, es cierto que tenemos que ceder hasta cierto punto, pero única y exclusivamente para acceder a un bien mayor, no por sufrir. Claro, en el camino esto nos puede generar cierto monto de sufrimiento, cierto monto de frustración, pero esa frustración y ese sufrimiento no eran la finalidad, ni tendrían nunca que convertirse en la finalidad. Es tan válido este tipo de frases como, bueno, es que esta persona ha sufrido tanto, es un santo, no sabes lo que ha sufrido. ¿Y por qué está bien sufrir? Verdaderamente esto es algo que ha trastocado la cabeza de las civilizaciones, en donde se cree en este pensamiento tan reduccionista y tan lineal que el mero sufrimiento por sí mismo es algo loable. Entonces, de la misma manera, reducimos estas realizaciones de la vida en aspectos muy, muy opacos, como por ejemplo, es una persona que tiene, alguien por ahí comentaba acerca del dinero, que no va en ese sentido, en el sentido de tener dinero. Esa es una de las cosas, ¿no?, que se considera. Es una persona que tiene dinero, es exitoso. Es una persona que tiene trabajo, entonces es exitoso. Es una persona que, y yéndose sobre esa línea, estamos arriesgando demasiado, porque estamos poniendo nuestra vida colgando de la posibilidad de estar empleados, por ejemplo. En el momento de que viene un desempleo, como es otra participación que hacía, entonces, ¿a dónde se fue todo? Todo de jalón, ¿no? Y mira, Gaby, tenemos acá más participaciones, no vamos a alcanzar a leerlas todas, Quizá las podemos pero rescatar mañana. tal vez las podamos rescatar mañana, sí, seguramente, pero tenga por seguro que ya las leímos y ya están participando para el obsequio del día de hoy. Nos dice María Soledad por el Facebook de Mujer el Sexto Sentido: siempre buscamos la felicidad y el dinero, pero para mí está en los pequeños detalles y momentos, porque a veces perdemos a las personas que queremos. Muchas gracias, María Soledad. También por acá por el WhatsApp nos están haciendo llegar saludos. Nos dicen: buenas tardes, como cada tarde un excelente tema, feliz noche y bendiciones desde Austin, Texas. Rosy, muchas gracias, Rosy. También una participación anónima nos dice: a mí también me despidieron, ni siquiera me dieron oportunidad de demostrar la capacidad que tengo. Además, me acabo de enterar de que una amiga me puso en mal y se quedó con mi puesto. Tengo hijos en la universidad, estoy triste, enojada, deprimida, pero tengo que seguir adelante y me está costando mucho trabajo. Hace apenas una semana de esto. Gracias por su atención. Pues, Anónima, mucha fuerza para estos momentos, que seguramente no le estás pasando nada bien por lo que nos estás diciendo. Y esto es justamente por lo que en el bloque pasado le estaba diciendo: ¿qué tanto podemos hacer en el momento y qué tanto podemos hacer desde antes, ¿no? ¿Cómo nos podemos ir previniendo para un despido, ¿no? ¿Cómo podemos descentralizar nuestra vida alrededor de nuestro trabajo por sentirlo seguro, ¿no? Y esto es un pasito al precipicio que por lo general la mayoría de las personas va haciendo. Pues ahorita tengo un trabajo, vámonos metiendo un crédito de esos a 25 o 250 años, lo que pase primero, ¿no? ¿Y qué pasa cuando perdemos el empleo, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar? Nos quedamos sin casa, nos quedamos sin nuestras posesiones materiales y la vida se nos viene abajo. ¿Por qué? Una vez más, por no haber planeado estas situaciones, por haber puesto nuestro concepto de sentido en la vida en esto que se nos va vendiendo, como le digo. Casarnos, tener un trabajo estable, tener un carro bonito, tener un perrito, una casa bonita y
poder mandar a nuestros hijos a las mejores universidades. Ahí es como si tuviéramos el epítome de lo que debería de ser la vida de cada uno. ¿Y qué pasa para las personas que no quieren tener hijos? ¿Y qué pasa para las personas que sus hijos no quieren ir a la universidad? ¿Y qué pasa para las personas que no se pudieron casar? ¿Qué pasa para todas estas personas que no encajan en ese sentido que le queremos dar a nuestra vida? Pareciera que nos vamos quedando fuera, pareciera que nos vamos haciendo una vida miserable porque no cumplimos esa expectativa, pero es una expectativa que nosotros mismos nos estamos poniendo, que nosotros mismos tomamos por cierta, y una vez más, esto no es así, esto es algo que nosotros mismos vamos construyendo, que evidentemente pensemos en alguien, ¿no? Que toda su vida la dedicó al estudio y en cuanto pudo se dedicó al trabajo y lleva así sus 20, 30, 40, 50 años y pierde el empleo. ¿Qué sentido tiene la vida ahora si todo estaba puesto en eso? Como le digo, tendríamos que entender que hay que descentralizar nuestros esfuerzos en disfrutar en lo que gira alrededor del trabajo y específicamente en lo que se consigue alrededor del dinero. Esto puede sonar como un absurdo, ¿no? Como que casi ahorita sacamos nuestra banderita de amor y paz y nos tiramos al pasto a revolcarnos como gatos. No, no va por ahí el asunto, ¿no? Eso ya nos lleva a un extremo totalmente opuesto a lo que de alguna manera se podría pensar como este ideal capitalista. Simplemente es priorizar qué es lo que sí queremos. ¿Y qué es lo que sí queremos? Por quererlo, no porque así debería de ser. Darnos una revisadita a nosotros mismos y darnos cuenta hasta dónde vamos en piloto automático y qué es lo que estamos tomando como un sentido de la vida. Porque luego también vamos a ver otros momentos en donde el sentido de la vida son los hijos. ¿Y qué cuando se van los hijos? Esto es algo que tiene que ver con esta imposibilidad de ver el futuro y de vernos a nosotros en él. Pero bueno, el día de mañana continuaremos con este tema. Vamos a ver quién se lleva este obsequio el día de hoy. Se lo lleva Noemí Mora. Muchísimas felicidades, Noemí. Tienes que pasar por tu obsequio de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde con una copia de tu identificación aquí a la Torre de Promo Medios. Por el día de hoy nos despedimos. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta luego.